Señor presidente, como hemos dicho, de ayer, de hoy y de siempre, Álvaro Uribe Vélez. Señores convencionistas, creo que ustedes acaban de dañar un discurso porque me han agobiado con toda su generosidad. Pero vamos a intentar decir unas palabras que me parece vienen muy en contravía de tantas cosas que hemos oído aquí, llenas de entusiasmo, llenas de fe, llenas de esperanza. Pero alguien tenía que venir a proponerles que pongamos los pies en el suelo y que sepamos dónde estamos, para poder decidir después hacia dónde vamos. Hace unos meses, si esta reunión hubiera tenido lugar, nos hubiéramos propuesto la preocupación de que al país se lo iban a robar. Esa preocupación ha desaparecido por completo. Al país ya se lo robaron. Esto es fácil decirlo, pero hay que comprobarlo. Y al comprobarlo, se llena el alma de congoja. Pero al mismo tiempo vamos a comprender la magnitud del desafío que tienen los presentes en esta sala, porque son la única esperanza de recobrar lo perdido. Lo primero que se robaron estos ladrones fue nada menos que un plebiscito. Esto no tiene antecedentes en la historia. Algo conozco de la historia política del mundo en el último tiempo. Un hombre como Charles de Gaulle perdió un plebiscito y se fue para su casa en Colombey de Deux Églises a esperar la muerte. Para muchos, un tirano espantoso como Augusto Pinochet perdió un plebiscito, perdió un certamen electoral donde se decía su destino y entregó el poder. Recientemente, en la Gran Bretaña, donde está acaso el origen de los sistemas democráticos del mundo, mucho antes de la Revolución Francesa, se jugó la carta del famoso Brexit, perdió y se sumó a la voluntad popular y se retiró de la Unión Europea. Por donde ustedes miran encontrarán ejemplos de gente de todas las vertientes y de todas las características personales que se jugaron la carta de un plebiscito y se rindieron a lo que el pueblo decía. El único que se ha robado un plebiscito en la historia se llama Juan Manuel Santos Calderón. Y eso no es poca cosa, queridos amigos, porque el plebiscito no se lo robaron para nada. El plebiscito se lo robaron para entregarle la nación entera a una cáfila de bandidos que son los miembros de las FARC. Y miren ustedes cómo se suman estas cosas para comprender que no hago literatura cuando digo que al país se lo robaron. ¿Dónde está el poder legislativo del país? Aquí tenemos un grupo de senadores y de representantes que son un lujo para la democracia en América. ¿Y qué hacen ellos? Decir sí o no a lo que viene de una famosa comisión de seguimiento. Eso está escrito, no me lo invento, está dicho. Y la comisión de seguimiento está integrada por 3 funcionarios del gobierno de Santos, por 3 miembros de esta pandilla de matones que son las FARC. Y para que colaboren están los representantes de los gobiernos de Noruega, de Chile, de Cuba y de Venezuela. Parece mentira, pero Nicolás Maduro, que está caído en Venezuela y que es una de las figuras más detestables de la historia reciente, legisla en Colombia. ¿No lo sabían? ¿No lo teníamos presente? ¿Lo estamos ignorando? ¿Y lo estamos ignorando voluntariamente? Quien decide la suerte de las leyes,
de los actos legislativos y hasta de los decretos del presidente de la República es en últimas Nicolás Maduro. ¡Qué vergüenza para este país! No solamente se robaron el poder legislativo, se robaron también el poder judicial. Mi querida Paloma, ¿qué se hizo, Paloma? Mi querida Paloma dijo que al Poder Judicial nuevo lo iban a integrar 5 desconocidos. Tengo que manifestarme en contra de lo que ella dijo. ¿Cómo que 5 desconocidos? Son bien conocidos. Un señor Saiz Robles, que es defensor como abogado de la ETA. Un señor Juan Méndez, que es defensor como abogado de los montoneros y del ERP. Y un tal García Sayán, que es defensor de Sendero Luminoso. ¿Cómo que desconocidos? Bien conocidos, harto conocidos. Ellos son sumados a una farmacéutica que vaya, será la primera farmacéutica en la historia de la humanidad que va a integrar un tribunal de justicia. Pero bueno, cosas que pasan en Colombia. Y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia reconocido por sus tendencias de izquierda. La mayoría, para vergüenza infinita de Colombia, la forman 3 extranjeros, marxistas, leninistas, amigos y defensores de 3 grupos detestables de esos que todavía produce la especie humana. Y esa es la famosa JEP, la Justicia Especial para la Paz. ¿Pueden ustedes imaginar quiénes van a ser los magistrados que esos 5 sujetos elijan? ¿Se lo imaginan? No será necesario que se lo describamos, ni cuáles son los objetivos, ni el sentido que traigan para integrar estas mesas o estos tribunales supremos de la Justicia Especial para la Paz. Se robaron la justicia colombiana. La cosa es tan evidente, que hasta los jueces de Colombia ya lo notaron. ¿Cómo será? Ya el Consejo de Estado empieza a darse cuenta, la Corte Suprema de Justicia se da cuenta, se divide en 2, la sala penal con la sala civil. La sala civil les dice, pero ¿cómo vamos a apoyar esta cosa si nos dejaron sin funciones? Pero los de la sala penal están felices con el tema porque seguramente les quitan mucho trabajo y se podrán ir más temprano para la casa. Están divididos, pero se están dando cuenta de lo que ha ocurrido, hasta ellos, hasta los jueces. Se robaron también el poder electoral. ¿Acaso no lo sabíamos? La reforma electoral o está en el Congreso o viene en el Congreso, eso es lo mismo. Como la pasan por el elegante fast track. Es que ya como Maduro estamos pronunciando en inglés. El fast track. Y por fast track van a cambiar todas las instituciones electorales, que buenas o malas son las que nos han regido, más bien malas que buenas. Pero ustedes se pueden imaginar quiénes van a ser los próximos magistrados de la sala electoral. Pues, por supuesto, que son ellos, los de las FARC. De manera que vamos a tratar de ganarles unas elecciones cuando lo tienen todo en su poder. Todo sin que les falte nada. Han resuelto también dentro de su estrategia de robarse el honor de las fuerzas militares de Colombia. Yo aquí tengo que recordar un episodio histórico de esos que han sido cruciales en el desenvolvimiento de los pueblos. Estamos hablando de la República Romana, por allá en el año 323 a.C. Roma se estaba afianzando en el mundo, estaba discutiendo la supremacía de la península con los pueblos vecinos y se encontró con los samitas. Los samitas eran muy belicosos y muy duros y tuvieron 2 guerras con los samitas. Y en un momento las legiones romanas, compuestas por 40.000 hombres, quedaron encerradas
dentro de un despeñadero terrible. El jefe romano los podía matar a todos sin que se escapara uno solo. Le preguntó a su padre, que era un hombre muy sabio, a través de un caballo que salió veloz a las vecindades para averiguar qué hacía con esos 40.000 romanos. El padre le respondió: si quiere guerra para siempre con Roma, mátelos a todos. Si no, negociemos con ellos. Pero que era un joven muchacho y muy impetuoso, cometió la peor de las equivocaciones. Y es que les perdonó la vida, pero siempre y cuando subieran de la hondonada en que estaban, arrastrados, y pasaran debajo del yugo, debajo de las horcas caudinas. Y por ahí pasaron todos, empezando por Postumio y Viterio, que eran los cónsules que comandaban las legiones encerradas en ese despeñadero, y humillaron a uno por uno de los 40.000 romanos y los devolvieron para su casa. El efecto es que los cónsules no la pasaron bien al llegar a Roma, deshonrados, pero Roma se volvió contra los samitas y los desapareció del mapa. Hoy los especialistas en la historia de Roma encuentran rastros de los etruscos y de los latinos y de todos los pueblos circunvecinos a Roma. Los samitas desaparecieron de la faz del mundo, porque a unas legiones se las derrota, a veces se las mata, pero no se las humilla. Y al ejército de Colombia han resuelto, y a las fuerzas militares, han resuelto humillarlas de una manera grotesca y vulgar. Tengo que confesar que con profundo dolor en el corazón vi ayer a un general de la República pidiendo que le devolvieran la libertad o obteniéndola sobre la base de que se humillará ante la JEP, ante la Justicia Especial para la Paz. Ese espectáculo no quisiera haberlo visto nunca, y me da la impresión de que mi amigo entrañable, el general Harold Bedoya Pizarro, se murió antes de ver ese espectáculo porque no lo hubiera resistido. Sea de ello lo que fuere, a las fuerzas militares de Colombia estos ladrones se les están robando el corazón. ¿Cómo, se pregunta uno, sería posible, y usted, presidente Uribe, que conoce esa sensibilidad, él lo sabe, si a la Policía Nacional se le pusiera de jefe a un miembro del Ejército de Colombia? Sería terrible y no lo aceptaría, por pundonor. Pero al Ejército de Colombia y a las fuerzas militares le ponen de jefe un policía y ninguno protesta. Se le robaron el corazón. El general Naranjo es el jefe de las fuerzas militares. Está como vicepresidente ahora encargado de todos los temas de la seguridad, y si a Santos le da un resfriado y tiene que renunciar por unos días, queda de comandante supremo de las fuerzas militares un policía. No quiero decir nada contra los policías, ni más faltaba. Saben ellos cuánto los quiero y cuánto los respeto, pero no pueden ser comandantes de las fuerzas militares. Y estos hombres que se están robando todo, se roban el ejército y golpean duramente a la policía. A la policía la están infiltrando, se la están tomando. Ya han dado pasos en muy diversos sentidos. En la Unidad Nacional de Protección ya hay 1.200 hombres armados, dizque para brindarnos seguridad a todos. Dicen que para brindarle seguridad a los jefes desmovilizados de las FARC, pero una vez que están en la Unidad Nacional de Protección, serán los protectores de todos nosotros. Ya llega al Congreso, espérenlo, distinguidos parlamentarios, el proyecto de ley por el cual se modifica toda la estructura de la vigilancia privada en el país, para darle paso a las FARC y para que las FARC se tomen la vigilancia privada. De manera que bienvenidos, en su casa, en su oficina, en su trabajo, en su edificio, donde quiera, unos miembros de las FARC tendrán con un teléfono la posibilidad de decir cuándo salieron,
cuándo volvieron, qué hizo su esposa, para dónde va y de dónde viene. Y finalmente el general Naranjo ya tiene comprometido todo para crear la policía rural. La policía en el campo va a ser la policía de las FARC, porque obviamente el general Naranjo ha sido propuesto para la vicepresidencia de la República por las FARC. Él es el vicepresidente de las FARC, para que entendamos claro. Un personaje de tan turbios recuerdos en la historia de Colombia. Hace poco le hicieron un reportaje y le preguntaron: bueno, ¿cómo es esto? Usted no era el encargado de la seguridad privada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que asesinó el M-19 en asocio con Pablo Escobar. Y usted no estuvo esa mañana hablando con el presidente de la Corte, el doctor Reyes Echandía. Digo, sí, yo estaba, efectivamente, pero si salí de ahí a dar la voz de alarma y nadie me creyó. Claro, salió corriendo, que es su gran especialidad, y dejó inermes e indefensos a sus protegidos. Y nadie le pregunta nada. Ese es el vicepresidente que tenemos y ese es el jefe de la seguridad en Colombia, que pasaba largas temporadas en Cuba. Y la gente se pregunta: ¿y qué hacía el general Naranjo en Cuba cuando ya habían regresado sus compañeros de delegación? Probablemente aprendiendo cómo es la cosa del G2 y de los creadores del G2, que son la Stasi de Alemania Oriental. Y eso es lo que nos espera. ¿Se nos robaron el país o no se robaron el país? La Corte Constitucional está siendo elegida en estos momentos y los ternados tienen que llenar una primera condición: ser amigos del presidente. De manera que los amigos, pues del que era presidente, de manera que los amigos del señor Santos serán los que determinen si el señor Santos se equivocó o acierta en las decisiones que tome en el futuro. Buena garantía la que vamos a tener en la Corte Constitucional. Queridos convencionistas, se nos robaron la tierra, ya se la robaron. No les voy a decir que es que hay una reforma agraria en ciernes y que esa reforma agraria supondrá la expropiación o la pérdida por extinción de dominio de 3 millones de hectáreas. Les digo que la reforma agraria ya se hizo. La economía es una ciencia de expectativas. Pregunten ustedes cuánto vale una hectárea de tierra en Colombia, y el que le diga que vale algo le está mintiendo. La tierra en Colombia no vale nada. A la tierra en Colombia se la robaron estos sujetos. La reforma agraria que están planteando es de una gravedad extraordinaria y el horizonte final es de la extinción de dominio de los bienes que supuestamente no esté manejando bien el propietario. Ahora eso está en manos de ese prócer de la economía agrícola que es el hijo de Ernesto Samper. Y entonces eso es grave, sí, es muy grave, pero es que es la primera vez en la historia que a eso se le fija una cuantía obligatoria. Se tienen que llevar 3 millones de hectáreas. Está dicho en el acuerdo final y es norma constitucional de la República. Ustedes saben que son 3 millones de hectáreas. Hay aquí campesinos, hay aquí gente que conozca lo que son las hectáreas para que sepan que son 3 millones de ellas. Pero no contentos con eso, han dicho que se van a normalizar 7 millones de hectáreas, pero que si los dueños de esas tierras que se normalizarán, a las que les entregarán títulos, quedan con una tierra demasiado pequeña, se les completará el globo de tierra con la expropiación o la extinción de dominio vecino. Entre los 3 millones de hectáreas originales y estas que nadie sabe cuántas son, pueden ser 4, 5, 6 millones de hectáreas. ¿Cuántas son las hectáreas sembradas en Colombia? Hay una discusión si son 5 o si son 7. Se robaron toda la tierra de Colombia, señores. Y nadie lo notó, nadie lo advierte. Simplemente ya se robaron la tierra. Esto viene acompañado de otros detalles,
y es que estos bandidos se robaron el fisco nacional todo entero. La crisis fiscal del país es de unas dimensiones colosales. Yo quiero decir que admiro a mis entrañables amigos los candidatos a la presidencia porque quieren ser presidentes de una república que van a recibir en estas condiciones y que la van a recibir además quebrada hasta los tuétanos. El presidente de la Asociación de Fondos, nuestro querido compañero de Consejo de Ministros, el doctor Montenegro, fijó hace muy poco el valor del déficit en las pensiones, 34 billones de pesos de déficit pensional tiene el país, y las pensiones le arreglan el problema a un poco más de 2 millones de personas en Colombia. Y lo que falta, ¿cuánto vale el servicio de la deuda en Colombia? Porque este ilustre salteador de caminos, el señor Santos, recibió el país en el año, al final del año 2009, con una deuda externa pública de 36.000 millones de dólares, y la tiene solamente a diciembre 31 exactamente en el doble, en 72.000. De manera que todos los presidentes de la República, desde Simón Bolívar, pasando por el general Santander, pasando por la Confederación Granadina, por los Estados Unidos de Colombia, por el señor Núñez y por su Constitución del 86, por la Guerra de los 1000 días, por la República Conservadora hasta el año 30, por la República Liberal hasta el año 45, por los conservadores que vuelven, luego por el frente, por la dictadura del general Rojas Pinilla, luego, por supuesto, por el Frente Nacional, y los últimos presidentes de la República, incluyendo Álvaro Uribe Vélez, endeudaron el país en 36.000 millones de dólares, y estos sinvergüenzas lo han endeudado en otros 36.000 millones de dólares, a pagar colombianos, a trabajar harto para que puedan pagar semejante deuda. Entonces uno se pregunta, ante estas cifras y ante estas realidades, ¿qué fue lo que dejaron de Colombia? Ya la crisis económica del país va a jugar un papel definitivo en los próximos meses. A mis queridos y admirados amigos precandidatos les quiero recordar ese hecho singular. Vamos a enfrentar una crisis que no tiene precedentes. Y dentro de todos los factores que hay que examinar, voy a hacerme cargo solamente de uno. Saben ustedes, según el DANI, no son cifras mías, yo no uso nunca cifras propias, ¿saben cuántas familias en Colombia no han resuelto hoy sus necesidades básicas? ¿Saben cuántas? El 32% de todas las familias que hay en Colombia. Es decir, una tercera parte de nuestros compatriotas, queridos amigos, tienen hambre. Así que no se quejen del almuerzo que recibieron, que fue bastante opulento, en comparación con lo que pasa con el 32% de las familias colombianas. Después de oír a nuestros muy distinguidos candidatos, me pregunto, como se preguntarán ellos, ¿se puede vivir en un país así? ¿Esto es viable? ¿Esto es posible? Esto, como decía la senadora Paloma Valencia, necesita un cambio, y un cambio radical y fundamental. Esto tiene que cambiar ya, y como lo decían todos, más o menos, pero tiene que ser un cambio de una profundidad inmensa. Y aquí debo decir con toda franqueza, y me sale del corazón, y lamento si molesto la sensibilidad de alguien, tengo que decir que las cosas no vienen bien, no vienen bien. Algunos dirán que no hay que creer en las encuestas, otros dirán que las encuestas son hijas de una circunstancia fortuita, otros dirán que es que a la cosa hay que darle tiempo y que esto va a evolucionar. Yo digo que hay que tener cuidado, que hay que tener mucho cuidado. A la gente le preguntan por qué partido votaría, cuál es la esperanza que usted tiene en un partido, y contestan mayoritariamente el Centro Democrático.
cuando la pregunta se desenvuelve y va a las personas, a los excelentes candidatos del Centro Democrático, ocupan ellos un lugar lamentable en las mismas encuestas. Algo está pasando, algo que no puede seguir pasando, porque hay una cosa que no puede suceder en Colombia, es que se pierdan las elecciones del 2018. No se puede perder. ¿Qué necesitamos para ganarlas? En mi opinión, espero no molestar también, un programa único del Centro Democrático. Quiero decirles que lo mismo que ustedes, me dio un banquete intelectual escuchando a los candidatos a la presidencia de la República y diciendo qué clase de hombres de Estado tiene el Centro Democrático. Y cada uno superaba al anterior en brillantez y cada uno dejaba la huella de sus inmensos conocimientos sobre el país y presentaba sus puntos de vista sobre lo que debiera ser la Colombia del futuro. Yo debo decir que me encantan todos esos programas, pero que yo propongo un programa único, uno, y convoco a estos muy distinguidos hombres de Estado para que se reúnan y le entreguen al Centro Democrático un solo programa, uno solo. No sé qué tan complicado resulta y no me importa. Uno llega a veces a cierta edad y en ciertas condiciones en que ya lo tienen sin cuidado los detalles. Lo único que sé es que esto tiene que llegar. Y ese proyecto político del Centro Democrático queda claro de todo lo que aquí se ha dicho. Les vi un afán inmenso. Este partido se llama Centro Democrático por unas circunstancias ahí más o menos fortuitas, pero políticamente es todo menos de centro. Este es un partido de derecha, lo entiendo yo. Por lo menos. Yo me declaro sin ninguna vergüenza de derecha dentro de esta confrontación política moderna. Aquí no hay sino dos maneras de entender la vida política y la vida económica. O basado en la capacidad del Estado para generar riqueza, en algo parecido a una planificación central de la economía, o basado en la libertad, en la independencia, en el poder creativo de la gente. Hay que escoger. Y oyendo a nuestros candidatos y tal vez siguiendo mi propio corazón, yo digo que el país no tiene ninguna solución sino dentro de una estructura de una economía liberal. Con lo que, por supuesto, no estamos inventando nada. Yo no estoy proponiendo a ustedes aquí cosas revolucionarias y haciéndoles demostración de mi soberbia inteligencia. ¿Qué va? Yo soy un mal copiador, pero soy un fiel copiador. Es que tenemos tales ejemplos en el mundo de qué es lo que funciona y de qué es lo que no funciona, que no nos podemos equivocar. Y después de haber visto el milagro alemán y el milagro de los 4 dragones de Hong Kong, de Singapur, de Corea, de Taiwán, después de haber visto milagros y milagros, llegamos al más espectacular de todo, los chinos. Un día los chinos se aburrieron de andar en la misma bicicleta con el mismo overol y dijeron, ¿y por qué no nos enriquecemos? Y fundaron una economía liberal. China es el país más contradictorio del mundo, que tiene un sistema político completamente autoritario, autocrático, con un régimen liberal que se quisiera para el desayuno cualquier país de Europa, los Estados Unidos o cualquier país de América. Es el país más liberal del mundo en su economía. Resultado, ya incorporaron a la economía moderna, ¿y en qué condiciones? A más de 300 millones de chinos, es decir, algo así como la población de los Estados Unidos. Eso, señores, de la libertad económica funciona. Poner a trabajar a la gente funciona. Creer en la iniciativa de las personas funciona. Eso está probado. Tiene que ser esto dentro de un orden jurídico y dentro de un orden jurídico que haga viable el país.
Y el primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC, que es una claudicación. Y que no puede subsistir. Y yo no toleraría, dentro de mi discurso, por supuesto, dígame, y con plena tolerancia por la contradicción, que en eso he vivido toda mi vida, que alguien me diga, no, es que ese papel de las 312 páginas, me parece ya, las he leído tantas veces que se me olvidó el final, 312, es que hay algunas cosas buenas, no hay nada bueno, porque señores, aquí hay que darle espacio a la filosofía y a la concepción estructural de los documentos y de las posiciones. Y ese papel en su conjunto, estas 312 páginas, es basura, fruto de un robo, del robo que le hicieron al plebiscito, es decir, a la voluntad popular. Y aquí no puede haber condescendencia, aquí no puede haber claudicaciones, aquí no puede haber medias tintas. Y que lo sepan, ¿van a tolerar las 312 páginas? La respuesta tiene que ser no. No las vamos a tolerar. Y desde luego, ¿quieren las FARC entregar las armas? Bienvenido. Que no se les olviden los niños, que nos devuelvan los niños, que nos devuelvan los secuestrados, que nos devuelvan la tierra, que nos devuelvan los 10.000 millones de dólares que, según un observador tan poco comprometido con nosotros que se llama The Economist, calcula la fortuna de estos bellacos. De manera pues que si lo quieren devolver, bienvenidos. El presidente Uribe es especialista en recibir las armas de bandidos arrepentidos. Aquí el presidente, que dice que es muy belicoso y muy enemigo de la paz, recibió armas 60 y cuantos mil. Inicialmente 19.000. No, y después, todos, más de 60.000. Más de 60.000 hombres en armas las entregaron ante el gobierno del presidente Uribe, y el presidente Uribe es enemigo de la paz. En cambio, aquí estamos dentro de los amigos de la paz, que nos han permitido cosas importantes. Mire usted cómo uno tiene que buscarle ventajas inclusive a los peores oprobios. Supimos al fin cuántos eran. ¿Cuántos eran? Por copas. Porque ahí están incluidos los amigos, los primos, las concubinas, todo eso está incluido y da 7.000. Eso es todo lo que tiene. Y ante 7.000 canallas se rindieron las fuerzas de la República. Eso no es posible. Eso no es posible. Y les están entregando 26 lugares de la República, toda la tierra de los colombianos. Pasa a ser de propiedad de ellos a través de todos estos mecanismos de exacción que están contemplados en el acuerdo final y que vienen contemplados también en la famosa ley agraria. Les entregaron todo a 7.000 bandidos. 7.000 bandidos que siguen diciendo que admiran sobremanera al señor Nicolás Maduro. Y dicen que es porque ellos son muy gratos. No, no, es que estos señores son de una mala fe infinita. Apoyan a Maduro porque ellos están allá. Son 5 estados venezolanos dominados por las FARC. En uno de ellos hay 4.000 hombres. De verdad, 4.000 hombres de las FARC con fusiles de los buenos, con cocaína en abundancia y con una riqueza fabulosa. Es que los que se caen cuando se caiga este régimen ignominioso que patea la tierra de Bolívar, se caen 2 cosas: las FARC y Cuba. Por eso Venezuela está llena de cubanos que están asesinando jóvenes inermes en Venezuela. Por eso, porque Cuba sabe que se juega su destino y que si Nicolás Maduro se caen ellos también al día siguiente, porque este tirano todavía tiene la desvergüenza de estarle regalando 80 o 90.000 barriles de petróleo por día al gobierno oprobioso de Cuba. De manera que sí hace moñona. Se cae Maduro,
las FARC se quedan sin tutores en Venezuela y el gobierno de Cuba desaparece y Cuba tiene que convertirse en una democracia y tiene que volver a la libertad. Demasiado, ¿no es cierto? Hay que mantener a Nicolás Maduro y por eso Márquez dice que siguen las FARC por un sentimiento de gratitud, admirando a Nicolás Maduro porque hizo posible la paz de Colombia. ¿Cómo les parece? La paz de Colombia no es posible ni será posible. El presidente Uribe lo sabe y lo ha repetido tantas veces, mientras en Colombia exista el narcotráfico. Lo demás es literatura, lo demás son tonterías. Si hay narcotráfico, si hay cocaína que se venda al exterior y que se venda en el país, tendremos violencia, tendremos muertos, tendremos tragedia en Colombia. Aquí me parece que no se dijo, tal vez se dijo y yo no lo escuché, que uno de los problemas más dramáticos que hay en Colombia es el de las famosas ollas o centros de distribución del microtráfico. Ese es un problema infinito. Están envenenando a nuestros jóvenes, están envenenando a nuestros niños, estos promotores de la muerte y promotores de todas las desgracias, estos canallas, bandidos de las FARC. ¿Cómo se les puede decir a unos hombres que hacen lo que hacen? ¿Con qué epíteto se puede tratar a unos sujetos que fueron capaces de prenderle fuego a la iglesia de Bojayá y a quemar vivos 119 personas, hombres, mujeres y niños? Distinguidos congresistas, no, grandísimos canallas. Con esto, amigos, repitiéndoles que aquí no he representado a la Dirección Nacional porque nadie me ha dado la vocería. Asumo yo la responsabilidad entera de mis palabras y sé muy bien que al fondo de todo este discurso me espera la JEP, pues que me espere y que me den la oportunidad de decirles que son una partida de canallas, que son jueces ilegítimos y que no acepto un tribunal conformado por unos izquierdistas internacionales, García Sayán y el Juan, ¿cómo se llama? Juan Méndez y el otro, el Saiz Robles, se pueden quedar en España, en el Perú, en sus sitios de origen, en la Argentina, pero que no vengan a Colombia. Entendámonos bien. Esta patria la tenemos que hacer respetar. Cada vez que veo en las primeras planas y cada vez que veo poniendo cara de gran señor a este sinvergüenza español, amigo de la ETA, ¿cómo se llama, presidente? El señor Enrique Santiago, ¿no? Enrique Santiago, me pregunto, ¿y este con qué visa ha penetrado a Colombia que le permite hacer política y que le permite plantearse como la gran figura política de este país? Señores, con el agradecimiento por el honor que me confirieron, que ya ven ustedes que es un honor desmedido para mis cortas capacidades y que me ha causado tanta turbación que he dicho probablemente tantas tonterías en este rato en que me han dado la palabra, les digo a todos ustedes que se nos robaron la patria y que la vamos a recuperar, y que el camino que nos espera es un camino de los más difíciles, en el cual camino, como Churchill diría, no nos esperan sino sangre, sudor y lágrimas. Pero Colombia, señores, Colombia bien vale la pena. Muchas gracias.